Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días en otros usos horarios. Ahora estamos al revés. Nuestro querido invitado, Anthony Medina Rivas Plata, está en cabina y yo en mi casa no puedo deshacerme de esta circunstancia que estoy un poquito mal de salud, pero bien y muy contento de tenerle nuevamente. En esta ocasión hemos pensado que una conversación con Anthony Rivas Plata es sobre el futuro del Perú, porque hay una diferencia muy importante de más de 2 generaciones entre los que estamos en esta actividad, y yo en particular y él, aunque él ya es un poco más recorrido profesionalmente que otros jóvenes, pero tiene toda esta impregnación de jóvenes. Quiero recordar que en esta preocupación de red de comunicación regional y mía en particular, siempre hemos querido contar con jóvenes, tanto varones como mujeres, para la actividad. Y por eso la primera vez que invité a Anthony Medina Rivas Plata fue con pesos pesados, hace más de 2 años, en una primera conversación donde estaba un señor médico, investigador, candidato a premio Nobel, actual embajador designado del Perú en China, en la República Popular China, Joel Ortega, mexicano, que fue dirigente comunista en el periodo de la Guerra Fría, que vivió en la Unión Soviética, que vivió en Ucrania, el tema era Ucrania, y que además es un hombre que se liberó de las cadenas del totalitarismo y del estalinismo y es un pensador independiente y muy destacado en México, con una actividad profesional y académica de muchos años. Y la otra persona era también alguien un poco mayor que Anthony, pero unos 20, 30 años menor que yo, que es uno de los politólogos, no por papel, sino por dedicación. Él tiene su graduación en Relaciones Internacionales y Geopolítica, que es una dimensión de la ciencia política y para algunos una disciplina aparte, pero íntimamente relacionada, que trabaja desde América Central, desde Honduras. Entonces, esta vez invitamos a Anthony recordando entonces este evento ya pasado como un testimonio y una voluntad de querer construir puentes con nuevas generaciones. Ya nosotros nos vamos a ir, otros han llegado, se quedan y tienen responsabilidades. Dicho esto y agradeciendo a Anthony que haya aceptado esta invitación, quiero compartir con ustedes 2 cosas. La primera, que le voy a pedir a él que de una manera sencilla, clara y directa nos diga por qué esta vez prefirió que tener como presentación presidente del Instituto de Estudios Políticos Andinos y no de exdirector de la Escuela de Ciencia Política, la única fuera de Lima, de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, y que nos diga a partir de esto algo de su formación profesional y de sus principales temas con los que se ha beneficiado tanto aquí y en el extranjero. Debo decir, para terminar esta breve incitación, o más que invitación, es que nos conocimos ya hace varios años, cuando un amigo común nos llevó a conversar con ellos en San Marcos, que estaban terminando sus estudios. Fue una agradable sorpresa y ellos pudieron conversar con en este caso conmigo, uno de los sobrevivientes de la primera promoción de Ciencia Política, Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que egresamos todos en esa primera promoción de 1967, y en mi caso de la cuarta promoción de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales, que en ese entonces era la única con sede en Chile, en 1969. Entonces ahí nos conocimos y hemos tenido una interacción a lo largo de este tiempo que ha sido un poco variable. Entonces, Tony, dinos, ¿cómo ha sido tu formación? ¿Qué es lo que más te importa a partir de este cambio de acento entre director de una escuela
y director o presidente de un instituto de estudios políticos andinos. No, muchas gracias. Well, igualmente, un gusto estar con el público de tu programa Geopolítica, con los amigos de RCR, que es una institución con la cual yo también vengo colaborando ya desde hace algunos años en entrevistas, en conversaciones que hemos tenido. Bueno, a ver, yo soy de la tercera opción de ciencia política, la última escuela de ciencia política que fue creada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos allá por el año 2002. Yo soy de la base 2005. Me especialicé en temas de relaciones internacionales, políticas públicas, que es el tema de mi maestría que hice fuera del Perú. Pero en particular me ha interesado más sobre todo por los temas diplomáticos, geopolíticos, de relaciones internacionales. Tuvimos una presencia importante de docentes vinculados tanto a Cancillería como al sector defensa, quienes estuvieron en esa primera jornada de Politólogo de San Marcos. Recuerdo que recibimos la visita del embajador Mácula Patiño, estuvo Alberto Bolívar Ocampo, también un destacado geopolítico fallecido ya. Han estado profesores vinculados al CAEN, al Centro de Datos de Estudios Nacionales, que tuvo una vinculación bastante importante en un gesto de una política de apertura que me parece que hubo del sector defensa con instituciones civiles allá por la primera década de este siglo, que es cuando yo estudié, ¿no? Que es un poco cuando se desarrolla este interés que tengo. Pasados mis estudios, asumí la dirección de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica Santa María en Arequipa, por 5 años, ¿no? Fue hasta el año pasado. Llevé unas pasantías académicas fuera de Perú por razones de trabajo, y actualmente me desempeño, bueno, la actividad docente creo que ya la mayoría me conoce, tanto en la Católica Santa María como en la Universidad de San Marcos, mi alma mater, y ahora como presidente del Instituto de Estudios Políticos Andinos, que es una iniciativa que construimos hace ya más de 10 años de colegas sanmarquinos en torno a una revista, ¿no? Que es la Revista Andina de Estudios Políticos, que en este momento es la única revista de ciencia política en el Perú que está indexada en Web Science, ¿no? Tiene un alto nivel de indexación. Recibimos dossiers de manera semestral, participando con instituciones de tanto al interior como de fuera del país. Este año estamos haciendo 2 números especiales sobre historia de la ciencia política y sobre política exterior latinoamericana, una con la Universidad de Buenos Aires y otra con la Universidad de Antioquia en Colombia, en Medellín, en donde tuve la oportunidad de trabajar también el año pasado. Entonces, ahora el tema de desarrollar el Instituto de Estudios Políticos Andinos es para mí de suma importancia, porque claro, hay toda una hornada de estudiantes jóvenes, recién graduados, que se están interesando en temas de ciencia política, como de ciencias sociales conexas, no necesariamente de ciencia política desde el pregrado, pero que vienen de la sociología, de la antropología, de la economía política, que se están doctorando en estos temas y que tienen pues interés de buscar espacios para investigar. Yo por mi parte sigo pues con mi labor regular de docente universitario y ahora pues también vinculado a otras instituciones en las cuales creo que en algún momento hemos participado también contigo, Manolo, como AIAPS, la Asociación Mundial de Estudiantes de Ciencia Política, que es como una división junior de IPSA, de la Sociedad Mundial, también en la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, en la cual ya desde hace ya bastante tiempo, por intermedio del embajador Oscar Maurto, hay otros embajadores y académicos que forman parte de esta institución. Y así otras instituciones académicas a las cuales estoy vinculado desde pues siempre estos temas, ¿no? Que ya vengo trabajando en particular, que es el tema de las relaciones interamericanas, el tema del comercio exterior y la integración económica, que es digamos un poco el core del núcleo de lo que vengo trabajando, pero que bueno, por supuesto, pues otros temas alternos. Estupendo. Estupenda presentación que me lleva sin terminar todavía esta primera introducción, este primer aterrizaje, me lleva a pedirte que hagas una comparación en algo que me gustaría tu opinión. Yo tengo la mía. Hay una corriente muy fuerte entre los estudiantes de ciencias sociales a hacer trabajos básicamente bibliográficos y luego publican artículos, pero es sumamente raro que haya una concentración
para tratar de publicar una revista indexada. Yo no niego la utilidad ni la importancia de los artículos, sería tonto, pero para el desarrollo de la ciencia me parece que es de mayor exigencia y de mayor solidez tener trabajos indexados y publicados y criticados. Me gustaría una reflexión tuya sobre este punto porque marca una diferencia que yo no le encuentro en otras personas. A ver, son varias cosas a la vez. Lo primero es que tenemos una comunidad académica en el Perú que está bastante desestructurada, ¿no? Está bastante desestructurada en comparación con otros, digamos, otras comunidades académicas que tienen una mayor solidez, digamos, al menos si nos comparamos con, digamos, países más grandes como Argentina, México y Brasil, que son principalmente los que tienen una mayor participación bibliográfica en publicaciones desde América Latina, ¿no? Porque, por supuesto, crear una comunidad académica implica crear una comunidad de discusión, implica que nosotros nos leamos entre nosotros, podamos formar grupos de trabajo, grupos de especialización en ciertos temas académicos y que podamos contrastar nuestras ideas, nuestros marcos teóricos. Eso ocurre muy poco en el Perú. Cuando estuve en congresos anteriormente, hablo principalmente del congreso de AISA, de la International Studies Association en San Francisco, buena parte de los latinoamericanos eran, o al menos un 50% brasileños y el resto de otros países, yo era el único peruano. Y claro, es mucho más difícil promover publicaciones sobre tu país en revistas indexadas en el extranjero cuando la comunidad académica a la cual tú te remites es pues mucho más pequeña, ¿no? Digamos, ese es un punto de partida, ¿no? Es decir, al menos desde el punto de vista que a mí me interesan las relaciones internacionales, América Latina tiene el impacto que tiene geopolíticamente en el mundo. Es decir, la gente está interesada en Oriente Medio, la gente está interesada en el conflicto de Ucrania, está interesada en las relaciones entre China, el sudeste asiático. Entonces, claro, los latinoamericanistas terminan un poco colándose, agarrando un poco de taquito, como diríamos, estas discusiones para involucrarse, ¿no? Digamos, en un debate mayor. Pero ya no es un debate central la situación de América Latina en comparación con lo que había en los tiempos de la Guerra Fría. Con respecto, digamos, esa es, digamos, la parte, digamos, con respecto al networking que implica crear comunidad académica, ¿no? Lo otro es que efectivamente las revistas nacen, tú sabes, Manuel, como cartas, ¿no? O sea, cartas enviadas entre los investigadores con el objetivo de intercambiar experiencias recientes de manera científica, ¿no? A diferencia de los libros que implican pues un trabajo de investigación mucho más pausado, mucho más avanzado. Yo creo que hay varios temas ahí de por medio, ¿no? Tenemos un sistema nacional de investigadores como el NACID, que efectivamente, digamos, ha generado un cierto progreso en el desarrollo de la actividad investigadora, pero que también no ha terminado de corregir ciertas malas prácticas, ¿no? Como las de las revistas predadoras y demás. Del otro lado, este sistema también prioriza solamente dos tipos de indexaciones, que son Scopus y Web of Science, ignorando que en América Latina buena parte de las revistas académicas que empiezan en las bases de datos locales, ¿no? Simplemente se ha borrado toda referencia a Latindex, Dialnet, Redalic, de manera, me parece, a mi juicio, arbitraria, ¿no? Porque, claro, la mayor parte de revistas que se generan en nuestra región y que implican un cierto esfuerzo de los investigadores dentro de lo posible, están ahí, ¿no? Por una cuestión básica, es decir, si tú eres un investigador altamente rankeado que publica en una revista en Estados Unidos o en Inglaterra, probablemente vas a recibir citas de todo el planeta. Tú puedes tener un artículo muy bueno de repente sobre participación ciudadana en el Perú que ha sido publicado de una revista peruana en Latindex, y a pesar de la alta calidad de tu paper, probablemente pues no va a ser citado por casi nadie fuera de tu país, no por la calidad intrínseca del artículo, sino simplemente por la forma en cómo funciona este sistema de divulgación, ¿no? Entonces, esas serían las dos principales reflexiones que yo te podría dar. Muy bien, y gracias por estas precisiones que muchas personas no conocen. Vale la pena tomarse estos tiempecitos para que la gente conozca que no se trata solamente de ir a una universidad
ir a clases, ir a biblioteca y luego, como dice la gente, sacar su título. Yo a veces digo, ¿lo sacan de dónde y lo guardan dónde? ¿O lo sacan para qué? Sí, Y, bueno. y queda la cosa y luego se dedican a repetir corrientes actuales o del pasado. Pero en fin, esa es mi opinión, no es el motivo de la conversación. Pasemos a los temas centrales. Lo que habíamos previsto es que tú nos dijeras unos 3 o 4 temas básicos desde tu punto de vista como gente joven, como profesional, en relación a la geopolítica, tanto de hecho como la geopolítica que debe tener el Perú. Pero tú puedes escoger por donde quieras entrar, porque esta es una conversación de lo más libre, de tal forma que con toda la libertad del caso, lo que sí, explícanos tus tesis o tus ideas centrales sobre cómo ves la geopolítica del Perú, cómo ves su inserción en el continente, y así otros temas más. Así que tienes la palabra. No, bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ver, ciertamente nunca ha sido tan importante la geopolítica analizada desde el punto de vista teórico para efectos de nuestro proceso de desarrollo nacional, pero al mismo tiempo nunca ha sido tan ignorada, ¿no? Yo creo que hubo una época de oro de los estudios geopolíticos peruanos que precisamente coincidió con el periodo velasquista, con el rol que tuvo el CAEN, con el rol que tuvo gente como el propio Mercado Jarrín, que Bolívar Ocampo fue su discípulo. Frente a lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿no? Yo creo que los estudios, digamos, los grandes estudios geopolíticos han pasado a tener una menor importancia frente a las reformas que vinieron de los 90 en adelante, ¿no? Es decir, esta idea de incorporarnos al mercado mundial, al proceso de globalización liberal, las reformas del consenso de Washington y lo que vino después, los tratados de comercio. Si bien desde el punto de vista de crecimiento macroeconómico ha tenido un cierto impacto, también han descuidado ciertos aspectos que hoy día vuelven a cobrar valor e importancia, como son los temas relacionados a la seguridad a todo nivel, la seguridad alimentaria, la seguridad humana con respecto a los temas de salud, que es algo que hemos visto en la pandemia, e incluso a ciertos temas clásicos de seguridad militar, que hablaremos más adelante con respecto al que está cumpliendo Trump en Estados Unidos, ¿no? Es decir, aquí ocurren muchas cosas, pero pareciera que el paradigma en la forma en cómo se gobierna, a pesar que es ampliamente visto, que está agotado, sigue siguiéndose al pie de la letra, al parecer, porque a la clase política ya no le queda ninguna idea alternativa de cómo gobernar en el país, ¿no? Entonces, lo que vemos es el apego de toda la clase política, incluso la de izquierda, a un paradigma de desarrollo agotado y a una visión anacrónica de la geopolítica y de las relaciones internacionales. Eso sería lo primero. Lo segundo, que es parte de un proceso mundial, que es esto que el economista, el exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, llamaba el tecnofeudalismo, ¿no? Yo tengo ya casi 40 años, y si hay algo de lo que me puedo jactar es que mi generación es la última generación que recuerda cómo era la vida antes de Internet. Y esto yo creo que es valioso porque, mal que bien, nosotros los llamados millennials somos un punto de quiebre frente a una generación mucho más joven que ha crecido con Internet y no es capaz de imaginar cómo era la vida previamente a esto. No es capaz de imaginar la vida, digamos, sin la inmediatez que generan, que genera Internet y las redes sociales. Y digo particularmente las redes sociales porque cuando yo tenía 22, 23 años, las generaciones mayores consideraban que nosotros, al tener un mayor acceso a computadoras y a Internet, por un proceso quizás de ósmosis, o no lo sé, terminaríamos todos volviéndonos expertos en computación. Y eso es quizás una promesa que vista 15 años después, pues resulta ser una gran mentira, ¿no? Hoy día los jóvenes de hoy saben programar y saben lenguaje informático tanto como lo puede saber un hombre de 1980. Lo que saben hoy día los jóvenes es ver redes sociales. Lo que saben hoy día los jóvenes es crear contenido, saben hacer videos de YouTube, saben hacer streaming, es decir, todo lo que implique un rol pasivo en el uso de las redes sociales ya existentes, eso lo saben.
pero crear nuevas redes sociales, crear nuevos lenguajes de programación, crear nuevos sistemas informáticos. Lo que saben hoy día los jóvenes es quizás incluso aún menos de lo que sabe la gente, de lo que sabía la gente en promedio hace 20 años, ¿no? Entonces, eh, esto ha generado una dinámica en la cual las relaciones de producción ya no se centran tanto en, digamos, en lo que era pues la manufactura, la producción industrial y las viejas contradicciones económicas de clase, ¿no? Sino que más bien se segmentan a partir de las plataformas de consumo que utilizamos, ¿no? Amazon, Netflix, Max, Twitter, etcétera, etcétera, en la cual, pues, como dice Varoufakis, son las personas quienes pagan a los dueños de las plataformas para poder hacer uso de su sistema y poder tener una cierta visibilidad, ¿no? Es decir, programas nuevos de televisión, de estos nuevos streaming, podcasts que están apareciendo, que aparecen pues prácticamente gracias a TikTok e Instagram, pero que sin ellos no existirían, ¿no? Entonces, ese uso pasivo de las redes sociales es parte de, ¿no? Sí. Digamos, ese sería un segundo aspecto. Sí, el TikTok se ha impuesto como, yo hablo de una cultura TikTok y en este punto permíteme una repregunta bien concreta. En tu experiencia, ¿hoy día se valoran o no los clásicos de las ciencias sociales? No me refiero solamente a la ciencia política, me refiero a economía, me refiero a sociología, me refiero a antropología, me refiero a historia, incluso derecho, porque si no se tiene una visión, como tú dices, holística, de complejidad, de totalidad, en cuestiones absolutamente básicas, la gente se queda con modas que siguen tendencias que pueden ser de alguna izquierda, como hoy día está ocurriendo en Uruguay, Brasil, en parte Argentina, Chile, en México, o que siguen algunas cosas que están en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible, donde se fraccionan los temas. Entonces no es importante el ciudadano, sino que lo importante es el género, el indígena, la cultura o el ambiente. A ver, lo primero que yo tendría que señalar, digamos, de cara a lo que yo veo que consumen y que frecuentan los jóvenes hoy día, es que la figura del intelectual ha sido reemplazada por la figura del influencer. Y esto sí me da mucha pena decirlo. En todo caso, el intelectual es valorado, en tanto y en cuanto tiene la capacidad de poder mover contenido dentro de las plataformas de redes ya existentes. O sea, es decir, puede ser un intelectual muy, digamos, muy crítico, ¿no? Pero, digamos, o teóricamente sustentado, pero si no tienes la plataforma adecuada para poder difundir tu pensamiento, estás un poco corto, ¿no? Como me decía alguna vez en Son de Broma un amigo, si José Carlos Mariátegui estuviera vivo hoy día, estaría vendiendo folletos de los 7 ensayos en Jiroquilca y probablemente no lo conocería nadie más que la gente que pasa por ahí, ¿no? Lamentablemente esa es un poco la penosa dinámica que nos ha tocado, ¿no? Donde cada vez la gente, como tú dices, ¿no? Esta idea de inmediatez generada por los algoritmos de las redes sociales hace que la gente piense en términos cada vez más inmediatos, tenga menos incentivos para un pensamiento más profundo y que sienta que las cosas pueden hacerse de manera mucho más fácil, dado los sistemas existentes de inteligencia artificial, en particular ChatGPT y otros, ¿no? Es decir, aquí, digamos, me quedo con esta parte principal. Sí, ya, excelente. no, o sea, ahora sigamos sí, con... continuamos. Continuemos ahora en lo que me interesa como otra dimensión, ya no la formativa, académica, ni las relaciones o alcances a las que hemos comentado un poco, sino la pregunta directa en tu caso. ¿Tú cómo ves ahora es la relación del país en el continente, no solamente en América del Sur, sino en el continente, en un mundo que ya sabemos cómo está? No voy a hacer ningún resumen, tú lo conoces tan bien como yo, así es que la pregunta es bien directa. ¿Cómo ves al Perú
en este continente americano, que es una gigantesca isla entre el Polo Norte y el Polo Sur, bañada por dos océanos. A ver, lo que yo veo es un estado, digamos, en el cual esa vieja fractura entre economía formal y economía informal se ha roto y en el cual la informalidad y la ilegalidad ha tomado casi todos los aspectos de la vida pública. Se podría decir que la informalidad es digamos, es nuestro modus vivendi, ¿no? Nuestro modo de convivir, más allá de, digamos, una simple definición de teoría económica, y que la ilegalidad se ha convertido un poco en la estructura económica que determina nuestra superestructura política, si vamos a referirnos a lo que decían los viejos marxistas, ¿no? Es decir, tú no puedes tener una estructura política sana en una estructura, digamos, una superestructura política sana, medianamente sana, en una estructura económica que está principalmente controlada por mafias vinculadas a la economía ilegal, a la tala ilegal, a la prostitución infantil, al secuestro, a la extorsión, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, eso es algo que yo he venido viendo en el Perú en los 2 últimos años y que desde que yo tengo uso de razón no lo recuerdo ni en la época de Fujimori ni en ninguna época anterior. Eso es algo que tendría que señalar. Lo otro es que al mismo tiempo... Sí, efectivamente, efectivamente eso ha crecido, pero permíteme señalar que eso también se da en Ecuador, Bolivia, Chile, México y otros países, ¿no? Entonces estaríamos hablando algo así como un rasgo estructural de las formaciones sociales y estatales de este continente, para no irnos al Asia y otros sitios, ¿no? Eso sería un punto. Pero continúa. Sí, lo otro sería que Perú está apostando por, digamos, un juego doble, ¿no? O sea, el primero, Perú ha continuado por esta senda de inserción en el proceso de globalización liberal propuesto y defendido por los Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que ha ocurrido en los últimos casi 10 años, al menos bueno, incluso lo podemos repetir hasta la época de Obama, hasta antes de Trump, que Estados Unidos ha venido asumiendo un conjunto de políticas proteccionistas en lo económico que progresivamente están empezando incluso a socavar las propias raíces de ese modelo basado en reglas que ellos mismos habían propuesto digamos, como seguro del orden internacional, ¿no? Es decir, yo no sé si lo que está diciendo ahora el señor Trump es simple retórica al momento de llegar a la Casa Blanca o si planea cumplir, aunque sea el 1% de las cosas extrañas que está diciendo. Pero a ver, o sea, Trump está hablando de tomar el control del canal de Panamá, de colocar 200% de aranceles a países que incluso tienen tratados de libre comercio con ellos, a la compra de Groenlandia, a anexarse Canadá como el estado número 51, a militarizar la frontera con México y declarar a los narcotraficantes como terroristas, ¿no? De cara a una posible incluso balcanización. Todas estas cosas pueden ser pura retórica, ¿no? Todas esas cosas pueden serlo, pero nunca antes en la historia un presidente de los Estados Unidos se ha referido al orden internacional creado por ellos mismos de una manera tan contestataria, ¿no? Es decir, comparado con lo que dice Bush, pero con lo que dice Trump, el presidente George W. Bush, pues eso es un estadista, ¿no? Es un tipo prudente retóricamente, ¿no? Vamos a ver qué cosas que sucede, pero ciertamente que el Perú tenga estos niveles de participación china de su economía en la economía peruana y que al mismo tiempo Perú busque un cierto acuerdo político de seguridad en temas vinculados al narcotráfico, con la presencia de tropas norteamericanas en nuestro suelo, nos coloca un poco en medio de dos fuegos, porque de cara a la futura retórica de conflicto entre China y Estados Unidos, pareciera que tarde o temprano nos van a forzar a tomar un bando. Yo espero que ese día nunca llegue, la verdad, porque será una situación tan incómoda diplomáticamente que creo que no va a tener ningún tipo de solución y que necesariamente nos colocará dentro del conflicto, querramos o no. Sobre todo porque en Estados Unidos existen pues muchas voces termocéfalas que ya hablan de Chancay como si fuera pues una base militar china, ¿no? O del proceso de la ruta de la seda como una especie de logística de la Segunda Guerra Mundial para pelear ese frente de conflicto en el continente americano. Es decir,
nosotros hasta ahora hemos podido mantenernos neutrales de cara a los grandes conflictos, al menos desde fines de la Guerra Fría, pero yo creo que esos dos aspectos fundamentales, la economía ilegal y el rol de las actividades ilegales en la economía peruana y el conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos están determinando la forma en cómo nosotros nos vamos a insertar en este nuevo orden internacional en donde efectivamente el Perú cumple un rol en Sudamérica y vamos a ver pues si es que es capaz de sostenerlo en el tiempo. En este contexto, ¿cómo ves tú la aproximación o lo que antes se llamaban aproximaciones convergentes en la vieja terminología de Torretalla y de García Bedoya y otros con el Brasil? ¿Cómo percibes eso? A ver, yo creo que a Brasil, digamos, o sea, Brasil es un partner importante que ciertamente ya no tiene la importancia que tenía hace 15, 20 años. Es decir, hace 15, 20 años, tú recordarás, Manuel, en las escuelas militares se hablaba pues sobre la alianza con Brasil, se hablaba sobre la integración en IRSA, ¿no? Todo eso se ha perdido, todo eso se ha perdido. O sea, y básicamente las dos razones por las cuales eso se ha perdido se llaman Odebrecht y Jair Bolsonaro, ¿no? El escándalo Odebrecht, que estuvo también, digamos, vinculado en parte a este proceso de creación de una infraestructura económica, una infraestructura vial sudamericana, se ha perdido. Con Odebrecht se perdió IRSA. Y podemos tener muchas observaciones de carácter ético, moral sobre las acciones de Odebrecht, pero lo que nadie puede negar es que de por medio había había un proyecto brasileño para la unificación de Sudamérica para poder crear un espacio económico alternativo al NAFTA en Norteamérica, ¿no? La gran diferencia por la cual no podemos crear una Unión Sudamericana económica como lo han hecho en Norteamérica se llama simplemente geografía. Tenemos la cordillera de los Andes y la selva amazónica al medio, separando las grandes capitales sudamericanas, ¿no? Mientras que las principales ciudades canadienses están en la frontera con los Estados Unidos, haciendo que el comercio sea muy dinámico. Lo mismo con los pasos fronterizos entre México y Estados Unidos. Nosotros no tenemos nada de eso. No tenemos nada de eso. Y eso ha hecho que países como Brasil y Argentina se conviertan en centro de pequeñas industrias para el resto del continente, pero que sigan siendo periferia para los grandes centros industriales del resto del planeta, y eso hace también que nuestras economías sean mucho más dependientes de las exportaciones de materias primas que otras, debido a que hay una escasa integración interindustrial entre nuestros propios países, ¿no? Entonces, el proyecto regional brasileño ha sido, yo te diría, 100% sustituido por el proyecto chino, ¿no? Ya no se habla del IRSA, sino que se habla del puerto de Chancay y del tren bioceánico, que son proyectos chinos y que están al servicio de los intereses geopolíticos de China, no de los nuestros, de China. Ahora hay que ser claros también en el hecho, y coincido contigo en ese sentido, que además de esa relación Chancay-Brasil, Chancay-China, ¿no? Porque esa es la situación, no es solamente Perú y China, es también con otras zonas del otro lado de la gigantesca cuenca del Pacífico y por el lado de Brasil también para sacar sus cosas. Y frente a Brasil, dicho sea de paso, acabo de acordarme, no lo había pensado en este momento, está la inversión china, también la inversión rusa en el África. Y frente a Brasil está un gigantesco puerto que los chinos han construido en Malabo, que era la capital de la única república africana que todavía habla el español. Bueno, pero lo que quiero decir es que esto efectivamente, sobre lo que tú acabas de decir, añado esto otro, y el hecho de que Brasil, ¿te parece que ha quedado subordinado completamente o que tiene todavía un esfuerzo por tener una política no diré de subhegemón, sino de cierta soberanía, independencia e influencia en América del Sur y más allá? En el caso de América del Sur hay varias interoceánicas que se están construyendo debajo de lo que es el paralelo 10 de donde está Chancay
y hacia el Capricornio, ¿no? ¿Cómo ves tú esa situación? A ver, yo creo que el espacio natural para que Brasil pueda avanzar sus intereses ya no está en su. Es decir, Brasil ya perdió, a mi juicio, puedo equivocarme, o sea, podría ocurrir que de acá a 15, 20 años pueda recuperar eso, no sé cómo. Yo creo que el espacio natural para la proyección del poder brasileño es el BRICS, ¿no? Pero ya como vanguardia principalmente de Rusia y China, ¿no? Es decir, todavía en el BRICS hay de por medio el tema de cómo responder a estas nuevas tendencias proteccionistas que están apareciendo en Norteamérica y en Europa. Y la respuesta, al parecer, pues, es evadir ciertos aspectos del control financiero occidental basado en el dólar, ¿no? Y por eso es que los BRICS están planteando una moneda alternativa, no que sustituya las monedas nacionales, pero sí que pueda servir como medio de cambio a nivel de comercio exterior, ¿no? Es decir, aumentando las reservas internacionales de parte de los países miembros con el objetivo de poder hacer mucho más fluido el comercio y poder evitar sanciones en caso de que alguno de estos países se salga del guión. Porque uno pensaría que las sanciones tiene que ver pues solamente con países como Venezuela, Cuba, Corea del Norte o Rusia. Y lo que está mostrando el gobierno de Trump, repito, todavía es muy pronto para saber si esto es retórica o es realidad, ¿no? Es que los Estados Unidos están dispuestos a aplicar las reglas de la guerra comercial, no solamente a los países que se salgan del guión occidental, sino a cualquiera que esté, digamos, a ver, o sea, ¿quién hablaba del canal de Panamá hasta hace 2, 3 semanas, ¿no? Hace tiempo recuerdo que había esta idea del canal de Nicaragua, que van a construir los chinos, que un poco se cayó, pero fuera de eso, nadie mencionaba el canal de Panamá. Trump le ha sacado un poco el tema como de un sombrero, Así es. diciendo, diciendo, bueno, acá el canal de Panamá nos cobra mucho y vamos a tener que intervenir acá. O de repente habla de Groenlandia que era más bien una colonia de Dinamarca, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que, bueno, ahora parece que al señor le interesa Groenlandia, o sea, ¿qué pasará cuando el señor de repente diga, bueno, ¿sabe qué? Nos preocupa mucho el tema de los productos chinos que están pasando por Perú y vamos a empezar a colocar sanciones a los productos peruanos, ya no solamente que salgan de Chancay, sino peruanos que salgan del Callao hacia nuestro territorio, ¿no? Sí, ¿Pueden hacerlo? sí, ¿Pueden ciertamente. hacerlo? Pueden Sí, hacerlo. sí. Claro, yo coincido contigo en este punto bien concreto y creo que ambos pensamos en que hay que hacer un seguimiento muy preciso, no con las noticias de los periódicos, sino con las publicaciones de los bancos y de las empresas que mueven dinero, que hacen comercio en relación a toda la estrategia económica financiera de los BRICS, porque yo he estado haciéndolo un poco, no mucho, un poco, sobre todo siguiendo a algunos colegas especialistas en economía internacional. Y si bien es cierto, hay un horizonte, este horizonte se da como si fuera una realidad a través de las publicaciones de las redes y de los periódicos, y todavía falta un trecho muy largo por recorrer. Y bueno, volveremos a hablar sobre este tema. Yo te voy a invitar nuevamente más adelante, ya cuando Trump haya asumido, y espero tener a un destacado diplomático peruano para que inmediatamente después de la de que Trump asuma la presidencia y dé su discurso ante el Congreso, podamos entrevistarlo acá. No lo he confirmado con él, por eso no menciono su nombre. Dicho sea de paso, permíteme este pequeño comercial. Continuemos con la conversación. ¿Qué más nos puedes decir, Tony? A ver, esto por supuesto tiene que llamarnos la atención porque, claro, o sea, es decir, lo que yo estoy viendo en el mundo es una reconversión de las relaciones entre Estado, economía y sociedad en Occidente. Mientras que Asia y el sudeste asiático, en particular China, le están apostando todo al modelo de apertura al mercado, al proceso de globalización liberal. Muchos de estos países siguen vendiéndose, incluso China, como países del sur global, lo cual les permite tener un acceso, digamos, tener mayor acceso preferencial a ciertos beneficios del sistema global de comercio. En Estados Unidos y en Europa lo que tú estás viendo son medidas
inversionistas, estás viendo cierres de fábricas, estás viendo subvenciones, estás viendo la creación de empresas estatales, no bajo ese nombre, pero reciben tantas subvenciones que los hechos son empresas estatales. Y esto genera una gran incógnita con nosotros con respecto a que, claro, es decir, nosotros nos hemos inclinado por este proceso de desarrollo, digamos, apostando nuestras fichas, apostando nuestra credibilidad, apostando, incluso yo te diría hasta nuestra fe en este sistema. Y lo que estamos viendo es que al hacer esto de manera descontrolada, no hemos podido resolver problemas básicos del desarrollo con respecto a la protección de ciertas industrias que son sensibles, ¿no? Digamos, esta idea de que toda competencia extranjera es siempre bienvenida, no importa si es que es una competencia hipersubvencionada, como puede ser la China y hoy día también la norteamericana. No olvides que estas discusiones sobre comercio justo vienen de hace muchos años, y el tema de los aranceles siempre ha sido central. Sí. Entonces, la situación en la que nos encontramos es, el Perú le apostó todo a la estrategia de los TLCs bilaterales. El Perú es, quizás junto con Chile y algunos más, uno de los países que tiene más tratados de libre comercio bilaterales en el mundo, lo que significa que buena parte de las inversiones extranjeras ya están cubiertas por las normas de TLCs que, en caso de algún tipo de renegociación, expropiación o similar, nos obliga pues a ir a cortes internacionales como las del CIADI, ¿no? Generando un enorme gasto, tanto en tiempo, como en dinero, como en abogados, recursos, etcétera, para discutir la situación de recursos naturales que pueden ser claves, ¿no? Hoy día, un puerto tan estratégico como el de Chancay tiene 100% control chino. La energía eléctrica de Lima está 100% controlada por empresas chinas, que no son además empresas empresas privadas, son empresas públicas. Es decir, a mí me gustaría decirles a todos los señores que están tan desesperados con privatizar Petroperú, ¿quién va a comprar Petroperú? Eso no lo va a comprar Chevron, no lo va a comprar Mitsubishi, no lo va a comprar Shell. Probablemente lo comprará, si es que tuviera algún interés en hacerlo, alguna empresa estatal, porque no creo que ninguna empresa privada sea capaz de asumir el riesgo de comprar los activos de una empresa que tiene problemas financieros como es Petroperú. Eso solamente lo puede hacer una empresa estatal, asumiendo en el corto plazo los costes al servicio de una agenda que en la cual en última instancia es de carácter geopolítico, es de carácter de política exterior. O sea, y ese control político te lo da la titularidad pública o privada de la empresa, ¿no? Entonces, ahí sí, tendríamos que analizar, digamos, revisando los patrones de las privatizaciones que hemos tenido en las últimas 3 décadas, cuántas de ellas fueron a caer no en empresas transnacionales o multinacionales, sino empresas estatales de países extranjeros, ¿no? Y al mismo tiempo, cuántas de esas inversiones se han traducido no solamente en un aumento del PBI formal, que puede ser mucho de especulativo financiero, sino en puestos de trabajo. Es decir, y esto es algo que siempre converso con mis alumnos, el comercio exterior con Bolivia genera muchos más puestos de trabajo que el comercio exterior con China, ¿no? Una cosa es términos absolutos, y otra cosa es... ¿Qué clase de puestos? No, claro, es decir, o sea, implica manufactura, comercio, distribución, ¿no? Mientras que las exportaciones a China son principalmente exportaciones mineras, ¿no? Son principalmente exportaciones mineras e importación de manufacturas, pero no hay, digamos, una mano de obra peruana que intervenga, digamos, de manera crucial en el proceso. Nosotros principalmente exportamos concentrado. Entonces, ahí yo te diría, o sea, una cosa son los términos absolutos, es decir, el efecto de la inversión en el crecimiento, y otra cosa son los términos relativos, ¿no? Cuando empiezas a desagregar el proceso de inversión desde un criterio más crítico, más de economía política, y ver qué efecto tiene digamos, en la distribución del PBI per cápita, qué efecto tiene en la desigualdad, qué efecto tiene en la creación de empleos directos, qué efectos tiene en el proceso general de desarrollo del Perú. Es decir, acá todavía seguimos gobernando el país bajo
el viejo paradigma de que crecimiento económico igual a aumento del PBI y todo aumento del PBI siempre necesariamente bajo cualquier otra circunstancia es positivo. A ver, o sea, el lavado de activos genera aumento del PBI. La tala ilegal también genera aumento del PBI. Es decir, si nos ponemos a pensar solamente el proceso de desarrollo del PBI, exclusivamente en términos del PBI, en un estado en el cual las economías ilegales tienen tanto peso, sí yo lo vería con ojos más críticos, ¿no? Eso sería un poco lo que podría comentarte. Ahora, en este contexto, y nos quedan pocos minutos, en este contexto que tú has incidido con bastante fuerza, este, me gustaría preguntarte, en estas condiciones, si te gusta el tema, si te parece, ¿cuál sería tu apreciación? No estoy hablando de vaticinio, hablamos en términos en jerga de politólogos. Una apreciación no es un vaticinio, es un mix entre una hipótesis o lo que algunos llaman en inteligencia, el uso de inteligencia proyectivo-evaluativa, De de acuerdo. inteligencia de prospectiva. Entonces, en estas condiciones, ¿cómo ves tú el proceso de conducción del país y afrontar un nuevo ciclo electoral? Mira, yo creo que por primera vez, a ver, digamos, no tengo el suficiente conocimiento histórico para poder extrapolarlo a otras, digamos, etapas anteriores, pero esto es algo que yo veo por primera vez en mi vida. Yo creo que Perfecto, pues, por eso es el interés de la pregunta, sí, para no hablar solo entre antiguos, sino con gente sí, joven. Ese es el sí, interés, sí. Tony. Gracias. Ya, Adelante. lo que yo creo es que por primera vez podemos incluso llegar a hablar sobre el posible, quisiera decirlo así de esa forma, pero sí con respecto, si es que no se resuelven ciertos problemas estructurales con respecto a un posible fin del Perú como un Estado-nación, ¿no? Debido al rol que tienen las economías ilegales, a la falta de control, a tendencias separatistas que al menos en el corto plazo han sido, digamos, apagadas. Tú recordarás que luego de la vacancia de Pedro Castillo se generó una corriente fuerte para la generación de un Estado subperuano, ¿no? Que fue propuesta principalmente por dirigentes arequipeños, cusqueños, y bueno, básicamente lo que hizo el gobierno fue pues criminalizarlos a todos, bueno, y procesarlos, ¿no? Por atentar contra la Constitución y esto, bueno, o sea, digamos, como solución de corto plazo podría parecer muy bien, pero la incomodidad y la brecha tú la tienes ahí, ¿no? Es decir, el patrón de voto del sur andino en comparación, no con la región Lima, hablo solamente con Lima Metropolitana y dentro de Lima Metropolitana, con ciertos distritos de Lima Metropolitana que votan de cierta forma, en comparación, por ejemplo, con la costa norte o la selva, son patrones que tú ves hace mucho tiempo. Y eso muestra que el Perú sigue siendo un país que está unido aún de manera artificial, ¿no? Y acá quisiera citar nuevamente al profesor Uribe, cuando decía que Lima no tenía una relación centrífuga con el resto del país, sino una relación centrípeta. Es decir, Lima no era un corazón que bombeaba sangre y recursos al resto de las regiones, sino que más bien era una aspiradora, ¿no? Que absorbía los recursos y que generaba lo que Asimov Robinson llamaban instituciones extractivas, ¿no? Instituciones extractivas en la cual el proyecto de vida de las grandes mayorías nacionales se ponía al servicio del proyecto de vida de pequeñas minorías, ¿no? ¿Cuánto puede ser esto sostenible en el tiempo? Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos en realidad. Es decir, las nuevas reglas electorales que ha aprobado el Congreso te permiten, no sé si has visto ahora esta nueva cédula que ha aparecido, que van a ser como 40 partidos, con un montón de cifras para marcar, se mantiene el voto preferencial. Es decir, nada de esto, digamos, esta elección del 2026 no se va a parecer en nada a lo que nosotros hayamos tenido desde inicios de la transición. No va a ser ni el escenario ni el de Toledo, ni el de Ollanta 2006, ni Ollanta 2011, ni Castillo. Aquí podría pasar a la segunda vuelta el que saca 8% con el que saca 7%.
¿no? Si es que son tantos candidatos que terminan anulándose y disputándose el voto entre sí, habrá que ver, bueno, quiénes empezarán a levantar vuelo, pero serán candidatos sumamente impopulares, pasarán con un margen muy bajo a la segunda vuelta, la gente irá a votar a la segunda vuelta casi, digamos, obligados a, miedo a no pagar la multa, y el candidato que gane enfrentará las denuncias de fraude de la persona que pierda. Es decir, el sistema está tan deslegitimado que genera todos los incentivos para que la gente pueda, digamos, patear el tablero. Porque, digamos, van a sentir que no existe un mayor costo político en hacerlo debido al hartazgo de la gente, ¿no? Y en este descrédito global de la democracia, porque es global, ¿no? Si uno mira las simpatías que ha generado el señor Luigi Mangione en la opinión pública norteamericana, de acá puede ocurrir cualquier cosa. Y lamentablemente, muy lamentablemente tengo que decirlo, esto es principal responsabilidad de los dos bloques que hoy día nos gobiernan. Tanto el Congreso que gobierna a control remoto, como de un gobierno pues que está, digamos, contando sus últimos meses hasta, bueno, tratando de ganar tiempo hasta ver qué ocurre después del 28 de julio del 26. Desde el punto de vista, esto que tú señalas, desde el punto de vista del análisis del poder, del análisis del Estado, es una crisis muy amplia del sistema estatal en términos de sus componentes que los juristas, vamos a recurrir aquí a nuestros amigos juristas, lo conocen muy bien. Territorio, no se da en el territorio todo el ámbito y alcance de las instituciones del gobierno central. Tenemos una frontera absolutamente porosa, desigual. Población, ya lo has mencionado. Las instituciones, has mencionado a dos de ellas principales, pero nos quedan la Fiscalía, el Poder Judicial, hasta la Defensoría. 3 niveles de gobierno, que en realidad son 4. Entonces, todo eso es una crisis de Estado muy profunda. Antes de pedirte tus últimas reflexiones, déjame decirte como viejo en este caso, que lo que has dicho me viene a la memoria, me trae a la memoria lo siguiente. Cuando yo tenía 16 años y entramos a la universidad, los que entramos ese año 1960, vivíamos prácticamente en un país que respondía bastante a la descripción que hiciste tú sobre Lima y el resto del país, pero un poco más, todo era más chiquito, todo era más pequeño, no era tan complejo como hoy. La primera crisis viene con el asunto de las guerrillas y entonces el país se destroza. La segunda crisis viene ya no por eso, sino por la emergencia del gobierno de Velasco. La tercera crisis viene por el asunto del terrorismo. La cuarta crisis viene por la imposición y el proceso de Fujimori, que deja una economía que es la que actualmente existe y que algunos consideran que es absolutamente inmodificable. Y la cuarta crisis es la que estamos viviendo. Entonces, es muy válido lo que tú dices, que hay en este mundo, en la situación del Perú en el mundo, con estas características internas, es muy difícil hacer predicciones o precisiones, pero con esto que tú has señalado, me parece bastante razonable a tener en cuenta. Y habiendo dicho esto, te ruego tu última reflexión de despedida de este programa, porque volveremos a encontrarnos. Adelante, Tony. Sí, no, nada, o sea, simplemente, agradecerte, Manu, la oportunidad de estar aquí. En todo caso, bueno, aprovecho un poco para dar mis condolencias a la familia de señorita Mary Ramírez, que ha sido una compañera, una activista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que el día de hoy falleció en un accidente automovilístico, precisamente yendo a una chocolatada en Cusco, ¿no? Es decir, esta chica murió en las, digamos, de la peor forma en la que puede morir un peruano, porque de hecho es, digamos, según estadísticas que pude ver en la tarde,
digamos, ha muerto más gente en las carreteras peruanas, en accidentes automovilísticos, que en toda la etapa del conflicto armado y el terrorismo, ¿no? Es decir, ha muerto muchísima gente de esa manera, y eso por supuesto refleja la grave precariedad todavía que nosotros tenemos como país. Es decir, que la gente hasta el día de hoy, año 2024, siga muriendo en las carreteras de nuestro país, simplemente reflejan pues un poco el país que hemos construido. Es decir, yo creo que hoy más que nunca amerita un poco, digamos, a los 200 años de este bicentenario que ya pasó, pero que todavía seguimos reflexionando en torno a él, el tipo de país que hemos construido y las enormes contradicciones que existen entre un país que aspira a la modernidad, con un nivel de autoengaño, yo creo, bastante grande, ¿no? O sea, es decir, yo creo que el hecho de que formemos parte de la PEC, o que nos inviten a participar en la OCDE, o que China construya megapuertos en su territorio, está muy bien, y por supuesto refleja, digamos, un poco el rol que cumple el Perú dentro del proceso mundial, pero que al mismo tiempo, digamos, existen enormes brechas de subdesarrollo, ¿no? que Muchas gracias, Tony. Que no han cambiado mucho posible. Eso sería básicamente. Te agradezco mucho esta conversación. Vamos a continuarla. Me sumo a tu expresión de solidaridad. También eso lo he vivido hace muchos años atrás. En eso el país ha crecido, pero hay algunos factores de esa informalidad que no solo no han cambiado, sino que han empeorado terriblemente. Sin embargo, no debemos dejar de pasar esta oportunidad navideña para renovar la fe en la solidaridad humana y en la voluntad de transformar el país y de tener un Estado, el Estado peruano, en una circunstancia nueva, desafiante, pero que saque de nosotros todo lo mejor para poder construirlo en un Estado mejor. Muchas gracias, Anthony, para tu familia y tus colegas, tus jóvenes amigos. Un abrazo y un estímulo a que sigan en esta senda de trabajo serio e intelectual. En otras ocasiones haremos paneles para discutir más a fondo. Ahora queríamos escuchar tu versión, tu percepción como joven profesional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manolo. Igualmente, un fuerte abrazo a todo el público de RCR y de Gipolítico. Hemos presentado Geopolítica en RCR.